estamos nuevamente. Preguntarte cómo surge la idea de hacer este trabajo, de empezar a filmar a Telma. Bueno, un poco lo cuento ahí, ¿no? Pero al final. Pero no, me parece que planteaba un montón de límites muy interesantes. Límites en el sentido de más que límites de fronteras, digamos, fronteras de cuestiones que me interesan en el cine. Que tiene que ver con el retrato, con el paisaje, que tiene que ver con lo parcial, lo subjetivo, la construcción de sentido en la puesta en directo, en el documental. Coincidían como muchas cuestiones y principalmente, bueno, este encuentro con ella que fue un momento particular de mi vida y un poco creer, hay proyectos que nacen fuera del universo de uno, puede ser geográficamente, otra cultura, y hay proyectos un poco que se van respirando o trabajando cerca de lo que tiene cerca uno, que me parece que son como dos líneas en la historia del cine, igual no son, y en este caso, bueno, esto hay momentos que me parece que evidentemente uno necesita trabajar con lo que tiene cerca y no con lo que tiene lejos, para a partir de ahí sí construir una idea de mundo, que es finalmente esta zona medio de nadie, un lugar desconocido, que es el encuentro de un realizador, un cineasta con el retratado. Digamos que un poco la idea del proyecto se juega en ese pasaje entre retrato y autorretrato, que es medio inclasificable en ese sentido. Pero bueno, nada, no sé si respondí tu pregunta, me fui un poco por las ramas, pero... Sí. No, y también viéndolo desde un lugar como... Me siento como en el medio, porque la conozco a Telma, pero pienso por ahí, me gustaría saber algo de los que no la conocen o no conocen este personaje, que me imagino que debe ser sencillo caer en un retrato de alguien que hace un trabajo asociado a lo místico también, sí, desde lugares muy como un cliché de sí, esos, a mí eso me fascina, de ella me fascinaba cuando la conocí, como bueno, ¿qué es la realidad? Bueno, me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes en su vida. Digo, una película construye con esa realidad su verdad, su mentira, su poesía, sus texturas de sentido, sus discursos. Me parecía fascinante eso, que su cotidiano y su rutina implicaba todo ese riesgo desde lo cinematográfico de cómo poner en escena eso, porque finalmente Telma es un personaje, ¿no? Y se pone en escena y ahí hay un diálogo o hay interrupciones, o hay distancias, hay acercamientos, hay distintas formas de abordar eso. Un poco el trabajo en eso me parece que es inquieto y cree en la duda, que me parece que es fundamental, volviendo a eso que es el realismo, ¿no? Creer en la duda significa esto, como no dar las cosas cerradas y preconcebidas, sino jugarlas en el mayor sentido posible, jugarlas, ¿no? Detenerlas, observarlas, moverlas, repetirlas, pero un poco entreverlas y dejar preguntas que reposen y que dialoguen con ese proceso, que en realidad todo este trabajo y otros anteriores míos van hacia ese lado, digamos, como poner el proceso en primer plano para un poco encontrar en ese proceso el itinerario, los pliegues de historias, de prehistorias, de discursos, de paisajes, ¿no? Como un poco el trabajo en ese sentido más que una especie de collage, si se quiere también. Hablé mucho. Es un hermoso personaje, muy extraño al mismo tiempo.
mí me dejó una sensación que dice, bueno, alguien que encontró su lugar en el mundo, su estar, y eso está bueno. Después es cierto el cuestionamiento de qué es la realidad, o está bueno hacer el cuestionamiento ese. Tal vez haya muchas temas, ¿no? Acá, y Telmos. Capaz que tenemos algo, un pedacito de ella en algún punto de nuestra vida, en nuestra Sí. cotidianidad. Más que nada también como que hay muchos trabajos de cineastas que trabajan más sobre la afirmación, ¿no? Este es el mundo, ¿no? Es esto, lo que yo hago es seguir este personaje y construyo a través de ese seguimiento estas afirmaciones, ¿no? Desde lo político, de lo poético, de donde lo quieras. Y esta propuesta un poco trabaja más sobre la incertidumbre, ¿no? No sobre la certidumbre. Y bueno, no es ni plantea otro grado de relación ni vínculo con el mundo, con la realidad. Y en ese sentido, claro, bueno, eso completamente contaminada y buscada esas interrogantes, ¿no? de esa zona. Lo que creo es que un poco esta vida moderna nos lleva siempre a buscar certezas, y entonces es más fácil claro, esto que yo es la realidad, y entonces me quedo tranquilo y puedo seguir rápido no sé a dónde, pero bueno, es una mirada distinta, a mí me parece mucho más interesante. Sí, y me parece que es parte de lo que me interesó mucho en ella, como no hay edad para la inquietud y para la duda. Y nada, y eso, cómo sostener un sistema de vida, de signos, de afectos, desde la duda. Pero la duda que es finalmente la duda política, ¿no? Digamos, es creer en eso que está oculto, que desafía otros límites, etcétera, ¿no? Pero hay que tener mucho coraje para eso, porque estar abierto a ver qué aparece. Cuando ella, en unas escenas, ella regresa a lo que entiendo fue su vivienda que se inundó, y bueno, rescata de ahí una imagen, la envuelve, la lleva. Ella dice, yo no había vuelto más. ¿Eso fue así, estuvo guionado, o realmente fue ese primer encuentro que vos la fuiste siguiendo con la cámara? Es un momento en abismo del trabajo, es fundamental. Fue muy buscado de parte mía, no sabía por dónde y llegó la inundación. Digo que es un momento donde la calidez o todo lo que se ve de nuestra relación en esos 4 años de trabajo, pero en relación a lo místico, a esas creencias, cómo ponerlo en conflicto, que me parecía interesante. Cómo mostrarla no solamente desde su discurso y mi discurso, sino exponer esos símbolos, si se quiere, en su desnudez. Exponer ese realismo en su desnudez, sin tanto sus formas de creencia. Es un momento donde evidentemente el proyecto la expone a un nivel entre lo ético que es conflictivo, pero fue buscado. Eso porque me parece es el momento donde ella está con los pies en la tierra y no hay plegaria que alcance, ¿no? Para salvarse una inundación, lo dice ella. Pero no, fue un momento buscado muy importante en la estructura, muy importante dónde está y cómo está, y yo estaba buscándolo desesperadamente y llegó la inundación. Yo encima no estaba en La Plata, estaba en Córdoba, y cuando llegó sí, fue la primera vez que volví a la casa. Pero bueno, el trabajo tiene mucha autopuesta en escena permanente, que es la conciencia del otro de ser filmado y de jugarnos ambos en esa escena, ¿no?
en eso el documental y la ficción no tienen ninguna diferencia, y este trabajo tiene una propuesta muy fuerte en ese sentido. Hay cosas que repetimos muchas veces porque trabajamos en secuencias y durante meses las mismas secuencias. Eso, como que todo documental es finalmente también una ficción, obviamente, ¿no? Desde por lo menos del 60 para acá. Y en este trabajo hay puntos que se notan y uno es eso, bueno, ella viniendo a cámara desde todo el pasillo, relatando lo que sucedió, qué sé yo, pero fue un momento de tensión en ese sentido, digamos, porque el trabajo también se juega en esas intermitencias entre el consciente de ambos lados y el inconsciente de ambos lados. Digo, discursos, pretextos, etcétera, ¿no? Y en esa mezcla me parece que está esta zona ética y estética del proyecto, y en ese momento es el momento de más riesgo en ese sentido, me parece, donde ella está expuesta en algún punto sin un control de esos símbolos. De hecho lo expresa, ¿no? Que no quiere seguir hablando. Es el riesgo que todo trabajo que plantea algunas dudas puede tomar, digamos, como que no sé si sale ileso el trabajo del realizador de esa escena. Bien. Yo quería una cosa preguntarte, que es ¿cómo fue tu cocina con el tema de la edición, digamos, del trabajo, conociendo tus laburos anteriores? Lo que me parece con este laburo es que además de que fue un trabajo hecho durante mucho tiempo, yo no sé si debe ser el laburo de los que más tiempo te llevó, sin embargo hay como una relación en la estructuración y en el desarrollo como muy natural, se podría decir teñido de una amabilidad hacia todo ese contexto que describís, pero hay una cosa como muy natural en todo el desarrollo de esa relación, que no pone de manifiesto ese peso del tiempo transcurrido. Parece que hay como una capa por encima que parece que los tiempos están superpuestos desde otro orden, digamos, a pesar del tiempo que pasó. Nada, te quería preguntar cómo craneaste eso, que parece que está como muy bien armada, esa especie de multicapa de trabajar durante mucho tiempo con el peso del trabajo para que no decaiga, y al mismo tiempo que el resultado sea algo que parece solapado, ¿no? Que está en una especie de perpetuidad todo el tiempo. Bueno, gracias. Bueno, me parece que el trabajo, como en líneas generales, tiene esto de ciclos. Lo voy a decir muy literalmente, pero entre vida y muerte, todo el trabajo entre grises, blancos y negros va en ese sentido, me parece. Y me parecía muy complejo definir para cualquier proyecto de cine, ¿no? Pero bueno, no tanto lo espacial en este proyecto, que me parece que lo espacial se juega más en el lugar que tiene la palabra, como se juega más en una imagen mental lo espacial, ¿no? En imágenes mentales, porque cuando ella queda en off, las palabras quedan debajo entre las imágenes, sucede algo ahí del orden de imágenes mentales, ¿no? De todo lo que uno puede imaginar, y en el mejor sentido, capaz que seguir viendo, ¿no? Imaginar lo que no estás viendo, ¿no? De ahí hay un terreno que me parece que es interesante, pero el desafío mayor para mí de filmar a alguien como Thelma, de una persona de casi 90 años, y es bueno, ¿qué es el tiempo? Tenés esa pregunta, ¿no? Que más que es el espacio, ¿qué es el tiempo? Entonces me parece que parte de la idea de trabajar lo secuencial y de esos tiempos más lentos y modular la imagen con esos fundidos encadenados entre blanco y negro, tiene que ver con eso, con tratar de crear como una dimensión oculta de esa realidad, ¿no? Un poco como esa idea, en algún punto la película se pone en crisis en esa dimensión, y lo que intenta todo el tiempo es entrever cómo funciona ese espacio-tiempo a través de sus creencias, un poco es eso, ¿no? Pero no, yo siempre, procesos son muy lentos de montaje, de años,
En este caso fueron, todo el tiempo hice rodaje y montaje, fui mezclando las etapas. Y no, la película la termino el último día. Digo, no. Fueron apareciendo cosas estructurales claras que yo sabía que querían que esté. Los haikus son fundamentales, por ejemplo. Estructuran toda la obra. Pero también ahí en los haikus está la palabra escrita, no la palabra oral. No está la oralidad, sino está lo escrito, que funciona de otra manera. Y también hay algo que tiene que ver con lo temporal en esa escritura, ¿no? En estar vos sentado viendo cómo el otro está contemplando un discurso, un sentido, a través de la palabra escrita. Pero también lo que se juega en esos haikus es lo blanco y lo negro, los pliegues de lo temporal, que también está en su rostro, en sus movimientos, en su bastón del final. Hay mucha cuestión ligada a lo temporal, desde lo físico, desde el cuerpo. Pero me parece que también los haikus, además de estructura, lo que hacen es trabajar sobre la parte del título que dice los silencios, ¿no? En lo no dicho, ¿no? Es un trabajo que también, de todos mis trabajos, es el más narrativo en relación a darle lugar en el relato a la palabra, pero me parece que en esa estructura de los escritos se juega también lo no dicho, lo inaudible. Hay un montón de cuestiones ahí como conceptuales, si se quiere, que estaban. Parece que funcionó el espectador de lujo. Es una frase muy linda al final, esa del tiempo, que son como luces de unos momentos o algo así. Sí, ahí está todo, hay como una amalgama ahí, sí. Que es muy interesante. Sí, es una síntesis de todo el trabajo, ¿no? Bueno, gracias por la invitación del festival. Buenas noches. Bueno, gracias.